el tema, comunicando en una cultura de incertidumbre, suscita toda una serie de interrogaciones, de intereses, que para empezar tienen que ver con el lenguaje, porque la cultura se expresa de una manera eminente en sus lenguajes. Y por eso me parecía también muy oportuno, dentro de lo que es la lógica de este seminario, empezar con una pequeña reflexión sobre los lenguajes contemporáneos que nos permita después abordar temáticas ya más inmediatamente comunicadoras y, por tanto, de mayor utilidad para ustedes. Yo quisiera, por un lado, les pido disculpas si en alguna ocasión seré un poco abstracto. Espero, al concluir mi exposición, manifestar algunas conclusiones ya más operativas. Y yo quisiera empezar con dos observaciones de carácter preliminar que nos permitan situarnos en este contexto al que alude el título del seminario, Cultura de la incertidumbre. Y la primera es que, como sabemos todos, nos encontramos en una sociedad posmoderna y, en mi opinión, para decirlo de un modo muy breve, la posmodernidad en la que nos encontramos se podría definir o se podría indicar subrayando que se sitúa esta cultura nuestra en la que cada uno de nosotros está presente y que nos imbuye y que nos determina. Esta cultura posmoderna se sitúa de una manera ambivalente con respecto a la modernidad de la cual es hija. Y eso significa que, en primer lugar, vivimos en un contexto cultural en el cual hemos asumido de un modo total el proceso de emancipación moderno. La modernidad es el periodo histórico en el cual la humanidad toma mayor conciencia de la dignidad de cada ser humano, por lo tanto, de la dignidad de toda mujer y de todo hombre, de cada uno de nosotros. Y esa dignidad llevaba consigo el reconocimiento de nuestra dignidad a través de los derechos humanos, a través de contextos sociales en los cuales se fomenta el que cada uno pueda expresarse, etc. Pero además, concretamente, significaba o llevaba esta conciencia de la dignidad de cada ser humano a vivir la propia existencia en primera persona, a no vivir según los dictámenes de una institución que nos va de algún modo predeterminando, sino que cada uno de nosotros sea responsable de su existencia. En eso consiste, en definitiva, la libertad, en eso consiste, en definitiva, también la conciencia de la propia dignidad. Eso conllevaba necesariamente un proceso de emancipación de toda una serie de instancias políticas, sociales en general, culturales, que de algún modo mermaban o dificultaban el reconocimiento de la dignidad y la expresión de la libertad. Ese proceso de emancipación, típicamente moderno, nosotros lo hemos asumido y cada uno de los aquí presentes, me parece, exigimos de los demás el respeto de nuestra dignidad y la posibilidad de expresarnos con libertad. Sin embargo, les decía, en mi opinión, la cultura posmoderna se sitúa dialécticamente con respecto a la cultura moderna, porque junto con la asunción del proyecto de emancipación, asistimos a una crítica, que también hemos asumido, a la pretensión típicamente moderna de poder alcanzar con nuestra razón una verdad absoluta, dejando de lado ahora qué pueda significar verdad absoluta en los diferentes contextos culturales de la modernidad. Sin embargo, no obstante esa diversidad, se mantenía una presunción de que podíamos los hombres alcanzar una instancia intelectual que fuese válida para todos en cualquier lugar y en cualquier contexto cultural y momento. Eso ha caído en crisis. Ha caído en crisis porque el siglo XX ha asistido a lo que han supuesto las ideologías, a lo que han implicado sus intentos de aplicación social, tanto de un lado como de otro, tanto las ideologías de carácter de extrema derecha como las ideologías de carácter de extrema izquierda. Son regímenes políticos que han llevado consigo muertes, sufrimientos, guerras mundiales, etc. Todo eso ha significado para nosotros, a la postre, un desencanto de la razón. Las ideologías han entrado en crisis, eso no significa que no hayan resucitado bajo otras formas. Las ideologías han entrado en crisis, las ideologías modernas de pensamiento fuerte han entrado en crisis,
y asistimos a un contexto cultural, que es el nuestro, en el cual vivimos una suerte de resignación intelectual que nos lleva a postular una actitud muy relativista, ¿no?, en nuestra vida. Como ustedes saben, el autor Bauman expresa este contexto cultural en el que nos encontramos con la imagen de la sociedad líquida. Es un contexto el nuestro en donde parece que no encontramos ya tierra firme. Por eso es un contexto cultural de incertidumbre. No hay tierra firme, todo fluye, todo es evanescente. Son evanescentes las instituciones, son evanescentes, fluidas, sin consistencia, los valores, y eso acaba por decantación creando también relaciones interpersonales muy poco consolidadas, muchas veces problemáticas, ¿no? Y por eso decía este autor que la modernidad líquida, la que nosotros nos encontramos, es la época de la ausencia del compromiso, dificultades interpersonales para relacionarse unos con otros, pero también de carácter social. La ausencia del compromiso, la ausencia es la época del eludir, de la evasión fácil y de la búsqueda sin esperanza. Por eso, la sociedad líquida, me parece, se expresa en esta falta de certidumbre, esta falta de consistencia, de tierra firme, en lo que es la comprensión que tenemos de nosotros mismos y de lo que nos pasa, con cuánta dificultad la mujer y el hombre contemporáneos consigue describir lo que en su mundo emotivo está aconteciendo, con qué facilidad, sobre todo ustedes lo verán quizás en la universidad, no lo sé, pero en la escuela sin duda alguna, con qué dificultad la gente más joven, y nosotros también, pero en fin, la gente más joven en la escuela, consigue expresarse con un mínimo de precisión sobre lo que le acontece interiormente, ¿verdad? Sociedad líquida en las instituciones, en las relaciones, etc. La siguiente observación preliminar que quería a ustedes presentarles es que nos encontramos en este contexto posmoderno en una cultura en la cual cada uno de nosotros tiene una extraordinaria sensibilidad para lo que concierne, yo lo voy a expresar de este modo, la exigencia de autenticidad. Queremos ser auténticos, exigimos de los demás autenticidad, deseamos que nos respeten nuestra autenticidad y esperamos de los otros que se manifiesten también con autenticidad. ¿Eso por qué? Porque deseamos todos vivir en primera persona, lo comentábamos antes. Es decir, deseamos vivir nuestra existencia según convicciones personales, no según imposiciones, a partir de decisiones que cada uno de nosotros toma en primera persona, sin sustituirnos o dejarnos sustituir por otras instancias, según nuestra interioridad. Vivir la vida en primera persona, la exigencia, por lo tanto, de autenticidad. Pero claro, esta exigencia de autenticidad, de ser personas auténticas, que viven su vida en primera persona, conlleva la necesidad, en una sociedad democrática en la que se respeta dicha dignidad y se favorece la expresión de la libertad de cada individuo, que en esa sociedad democrática, en función de la autenticidad, en función del respeto a la dignidad de las personas, haya comunicación por parte de las instituciones. En un contexto democrático, en una sociedad democrática, es signo de respeto de las personas, de los ciudadanos con los que tenemos que ver, el que las instituciones comuniquen, el que las instituciones sean transparentes, es el respeto por la dignidad de las personas. Y entonces, en este contexto, me parece que se pone también de manifiesto con mucha fuerza que la comunicación es intrínseca a la Iglesia, no es un elemento yuxtapuesto. Y no es un elemento yuxtapuesto, en primer lugar, porque comunicación, como ya ha sido repetido en las diferentes intervenciones de saludo citando al Santo Padre, porque la comunicación es ante todo evangelización. Evangelización. Y la Iglesia es eminentemente evangelizadora. El Papa lo está repitiendo, no hace falta que yo ahora me detenga en ello. Todos en la Iglesia tenemos una misión de evangelización, todos, cada uno a su modo, según su función, según su ministerio, tiene que llevarla a cabo. La Iglesia es eminentemente evangelizadora. Pero también la comunicación, me parece, es intrínseca a la Iglesia porque la Iglesia, con el Concilio Vaticano II, ha reforzado su conciencia de ser pueblo de Dios. Y ser pueblo de Dios significa, ahí está la Lumen Gentium,
que se explaya con mucho detenimiento en el tema. Tener conciencia de pueblo de Dios, ser conscientes de que somos como Iglesia pueblo de Dios, significa que todos poseemos la misma dignidad en la Iglesia. Todos poseemos la misma dignidad de la Iglesia. Todos poseemos, por lo tanto, la misma dignidad de hijos de Dios en la Iglesia, y todos tenemos la responsabilidad de ser Iglesia y de desarrollar la Iglesia, de evangelizar. Todos tenemos la misma responsabilidad, que se manifiesta ciertamente en la diversidad de ministerios, pero todos tenemos la misma responsabilidad. Por eso, cada uno de nosotros, porque somos hijos de la modernidad, porque somos conscientes de nuestra dignidad como seres humanos, pero también porque somos bien conscientes de lo que significa ser miembros de la Iglesia, miembros del pueblo de Dios, todos esperamos que de unos y otros haya comunicación, haya encuentro, y que la Iglesia, para empezar dentro de la Iglesia, sea realmente un ámbito de encuentro y, por lo tanto, un ámbito de comunicación. Me parece, es mi convicción por lo menos, que la actitud comunicadora por parte de la Iglesia, además de responder a esta exigencia de evangelización, sea resultado de la conciencia de que todos somos hijos de Dios, de que todos somos Iglesia y de que, por lo tanto, todos nos esperamos unos de otros esta actitud de comunicación, precisamente como señal de respeto de la dignidad de los demás y de asunción de las propias responsabilidades. Eso, evidentemente, no quita el que haya momentos y circunstancias, etcétera, en los que haya que respetar la dignidad, la vida privada de las personas, etcétera. Eso me parece que es de sentido común. En este contexto, yo quisiera detenerme solamente en dos elementos de lo que podemos denominar los lenguajes contemporáneos. Espero ser claro, ¿no? El primero es que el primer lenguaje sobre el que yo quisiera detenerme un momento es el lenguaje de la inmediatez. Los lenguajes de la cultura contemporánea son, en numerosas ocasiones, lenguajes de inmediatez. El lenguaje de la inmediatez es un lenguaje que privilegia la imagen más el concepto abstracto. En cuantas ocasiones, sobre todo a nivel de medios de comunicación, lo que se busca es la imagen más que el concepto abstracto. Inmediatez. Inmediatez significa que muchas veces también en la comunicación, tanto de los medios de comunicación como interpersonal, buscamos la emoción más que la argumentación compleja. La emoción más que la argumentación compleja. Inmediatez significa que buscamos la expresión gráfica privilegiándola con respecto al discurso intelectual complejo, que es lo que estoy haciendo yo ahora, y les pido por eso disculpas. Pero, en fin, de vez en cuando hay que hacerlo, me parece. La expresión gráfica más que el discurso complejo. Inmediatez significa que valoramos más, que preferimos el testimonio, la historia, más que una explicación pormenorizada. Es mucho más elocuente una historia, tiene mucho más efecto comunicador una historia que no una explicación de un profesor que, con pretensión o sin ella, de algún modo se siente con la capacidad de sentar cátedra. Se busca hoy en día la rapidez y la facilidad más que la reflexión prolija, más que el análisis sutil. Muchas veces nos limitamos, ¿no?, a los titulares y no vamos después a leer ya el contenido. Evidentemente es una comunicación que tanto institucional como personalmente favorece, o por lo menos espera, prefiere la naturalidad con respecto a los formalismos. Este me parece a mí, esa es al menos mi perspectiva, el mundo en el que nos encontramos y también nuestra experiencia personal de ser agentes activos y pasivos, porque también, esto no lo puedo explicar, pero me parece que se entiende, también me parece que el receptor de comunicación es o debería ser agente. Es o debería ser agente. ¿Qué sucede con el lenguaje de la inmediatez? Que conlleva una serie de riesgos. Me van a disculpar si yo me fijo en ellos, son más y subrayo más los desafíos que lo positivo, pero también diremos después algunos elementos positivos. Los riesgos de este lenguaje de la inmediatez, el primero, me parece a mí, es que es una inmediatez en una sociedad muy mediática.
Es una de las paradojas nuestras, ¿no? Inmediatez que muchas veces utiliza medios, ¿no? Son las redes sociales de las cuales antes se hablaba, o por lo menos se aludía a ellas. Y ciertamente desde un punto de vista sociológico, pero creo que también psicológico y en general antropológico, la comunicación que se hace a través de medios, la inmediatez que se fomenta a través de medios, ahí está la paradoja, es una inmediatez que tiene grandes posibilidades, como decía el Santo Padre, ya hemos escuchado hace un momento, pero al mismo tiempo también grandes riesgos, porque las relaciones interpersonales requieren el contacto personal, requieren también la dimensión, por decirlo así, de la corporalidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces estamos en un contexto donde la inmediatez es habitualmente mediada por diferentes mecanismos, con el riesgo de ir disminuyendo el umbral de capacidad crítica que tenemos nosotros ante los medios de comunicación. Esa inmediatez va como anestetizando la capacidad de ver críticamente lo que recibimos en los diferentes contextos de comunicación y, como decía antes, por la mediación de los diferentes sistemas de comunicación, el riesgo de personalizar. Por otra parte, insisto que subrayo los riesgos, por otra parte, el lenguaje de la inmediatez también puede llevar a subrayar o a fomentar, sobre todo, el lenguaje de la emotividad. Y el lenguaje de la emotividad es importante, porque un ser humano sin emociones es una monstruosidad, es una auténtica monstruosidad. Pero al mismo tiempo, si nos limitamos a las emociones, cabe el peligro de equiparar autenticidad con espontaneidad. Y eso, en mi opinión, es un riesgo peligroso. Ustedes me perdonarán si les pongo un ejemplo para intentar aclarar qué es lo que entiendo yo con este asunto. Si uno sube un día de lluvia, ¿verdad? Y está lloviendo, y entonces uno lleva el paraguas, la cartera, va caminando a buscar el autobús o el metro, pero mejor el autobús. Entonces uno llega allí, está lloviendo, se le han mojado las gafas también, entonces llega, se sube al autobús, está lleno de gente porque está lloviendo. Los autobuses tienen además unos sistemas de aceleración y frenado peculiares, con lo cual todo el mundo se va moviendo, parece que está haciendo un baile, y entonces uno no sabe qué hacer porque tiene que agarrarse a la barra, pero tiene el paraguas, la cartera, no la quieres dejar en el suelo porque se te va a manchar, porque todo el suelo está sucio del barro de la gente y del propio, etc. Entonces, en todo ese contexto, uno le da un codazo a otro y el que recibe el codazo reacciona con vehemencia, dando voces, la gente que está allí en el autobús le dirá, oiga, pero no se da cuenta que este pobre señor está intentando subsistir, ¿no?, en el colectivo, ¿no?, agarrándose con el paraguas, etc., y que no ha sido intencionado. Y si el otro señor dijese, para justificar su actitud, su reacción vehemente, es mi temperamento, yo soy así, airado, el resto de la gente que está ahí en el autobús le dirá, pues corríjase. Autenticidad humana no es simplemente espontaneidad. O dicho en otros términos, la espontaneidad puede ser inhumana, una actitud airosa, una persona con ira, ¿no? Puede denotar un modo de ser, una actitud muy poco humana, ¿no? Este lenguaje de la emotividad, el recurrir simplemente a la emotividad, pone a riesgo lo humano precisamente porque se fomenta muchas veces, de un modo a veces inconsciente, el deseo sin la ética. Y el deseo sin la ética es la emoción que no sabemos cómo orientarla, la emoción que no tenemos modo de dirigirla, de discernir emociones auténticamente humanas de emociones que, por el contrario, no lo son. Y eso evidentemente pone a riesgo estrictamente lo humano, ¿no? Vivir en el mundo del deseo sin el discernimiento ético que garantiza, como luego diremos rápidamente, también la humanidad. El lenguaje de la inmediatez también puede suscitar el lenguaje de la satisfacción súbita, de cualquier tipo de satisfacción. Eso significa que el lenguaje de la inmediatez conlleva una cierta ambigüedad, posee intrínsecamente una cierta ambigüedad, porque me parece que fomenta
el lenguaje de la primera persona. Esa inmediatez nos hace a todos nosotros, por decirlo así, como muy conscientes, muy protagonistas de la comunicación, tanto activa como pasiva, que, insisto, a mí no me gusta hablar de comunicación pasiva personalmente porque creo que siempre es activa, también cuando se recibe, cuando se lee. Ahí está la actitud crítica, de valoración, etc., ¿no? Pero bueno, favorece el lenguaje de la primera persona. Sin embargo, expone al peligro de un lenguaje individualista. Esa emotividad, ese afán por lo inmediato, por la primera persona, puede degenerar, si no se vive de un modo correcto, en una comprensión de uno mismo en términos narcisistas. Y ustedes saben lo que le pasa al Narciso, ¿no? El Narciso es el mito griego, ¿no? De que se acerca aquel joven bello que un día, al asomarse a un lago, ve una imagen de una persona muy bella, que era él mismo, y entonces quiere acercarse progresivamente para ver mejor esa imagen, para tocar esa imagen, que es la de él, sin darse cuenta, hasta que pierde el pie, se cae en el lago y se ahoga. Eso le pasa al narcisista, ¿no? Acaba ahogándose en su propio yo. El egocentrismo, el deseo de autonomía, conlleva también actitudes muchas veces de ver las relaciones con los demás como si lo importante de la relación fuese el yo y lo que esa relación suscita en el yo, y no en cambio las personas con las que nos relacionamos. El lenguaje de la inmediatez podría conllevar el lenguaje del individualismo, del yo narcisista, o bien el lenguaje de la precipitación, que inhibe la capacidad de penetrar en los problemas, de discernir las cosas, ¿no? Y de valorarlas, por lo tanto. Y muchas veces también puede dificultar el lenguaje, el genuino lenguaje de las relaciones interpersonales, porque la inmediatez a veces hace difícil, ¿no?, el que la persona se abra de verdad a los demás. Lenguaje de la inmediatez. El otro tipo de lenguaje al que rápidamente quisiera hacer alusión es al lenguaje que yo voy a denominar, voy a designar como el lenguaje del respeto. Hoy en día estamos en una cultura en la cual todos deseamos respeto, porque es expresión, dicho respeto, del reconocimiento de nuestra dignidad como seres humanos, de la dignidad de la persona. Y por eso deseamos el lenguaje de la autenticidad, ahora en el sentido de la coherencia, gentes, personas coherentes, siempre coherentes. Es el lenguaje de la transparencia, por lo que decía antes, las instituciones son transparentes precisamente porque respetan la dignidad de los demás, porque los consideran miembros de ellas mismas y por lo tanto se comunican a ellos. Es el lenguaje de la libertad y no de la imposición, el lenguaje del respeto. Y los modos de expresarse en donde se denota imposición, inmediatamente se rechazan. El lenguaje que nosotros queremos, porque es el coherente con la dignidad de la persona, es el lenguaje que formula los temas desde el punto de vista de la libertad. Es también el lenguaje de la relevancia existencial. Y eso me parece que también en la comunicación de la Iglesia y en la evangelización, el Papa lo está diciendo de un modo muy claro, es muy importante. Es decir, es un lenguaje en donde se pone de manifiesto el significado que tiene para la vida de cada uno de nosotros, y no solamente un lenguaje que tiene sentido dentro de un contexto, ¿no? Y que, por lo tanto, si usted quiere estar dentro de este contexto, tiene que respetar estas reglas. Eso es frío, eso no es humano. El lenguaje de la relevancia es el lenguaje del significado existencial, y no solamente de palabras que tienen valor en un sistema. Es el lenguaje de la tolerancia, y no de la coacción. Es el lenguaje también de la finitud. El lenguaje que es consciente de la fragilidad del ser humano, el lenguaje que no recurre a expedientes utópicos. Este lenguaje del respeto, que me parece que es también muy importante, tiene dentro de sí, encierra también una cierta ambigüedad, como sucedía con el de la inmediatez. Porque, por una parte, el lenguaje del respeto expresa, corresponde a la dignidad de la persona. Eso está claro. Pero, por otra parte, en no pocas ocasiones, es el lenguaje que se ampara o que se presenta
para ser auténtico como el lenguaje de la secularización. Si nosotros queremos respetar, entonces, secularización. Marginar lo religioso, marginar la dimensión religiosa de la persona y, por tanto, también la Iglesia del ámbito de lo social, una marginalización que progresivamente va haciendo que el lenguaje religioso, que lo que manifiesta, evangeliza la Iglesia, vaya perdiendo significado en las personas. De la ambigüedad, lenguaje que corresponde a la identidad de la persona, pero por otro lado la expansión del lenguaje de la secularización, precisamente amparándose en ese deseo de respeto. Y este muchas veces el lenguaje relativista. La ética, por decirlo con dos palabras, tiene por objeto promover y preservar lo humano, no solamente preservarlo, también promoverlo. Ahora bien, sin ética, lo humano se difumina, lo humano empieza a perder sus contornos, no somos capaces de discernir dónde está lo humano. Sin embargo, permítanme una cita que me parece que es muy elocuente, de un pensador que se consideraba a sí mismo como con poco oído para lo religioso. Todos hemos conocido gente que tiene poco oído musical, ¿verdad? Y bueno, pues él considera que tenía poco oído para lo religioso. Y sin embargo, este autor, ya cuando se jubila en la universidad y ve desde la perspectiva que dan los años, la historia que le ha tocado vivir, es coetáneo del Papa Emérito, de Ratzinger, decía: los lenguajes seculares, cuando se limitan a eliminar lo que se quiso decir en los lenguajes religiosos, no hacen sino dejar detrás de sí irritaciones. Profesor alemán que ha vivido todo el drama de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, etcétera, y que ve con la perspectiva que es lo que ha pasado en la segunda mitad del siglo XX. Cuando el pecado se convirtió en mera culpa, algo se perdió, pues el deseo de perdón de los pecados lleva asociado el deseo en absoluto sentimental de que el dolor que se ha infligido al prójimo no hubiese acontecido. Si hay algo que nos sume en el desasosiego, es la irreversibilidad del dolor pasado. Ayer lo veía como, de su perspectiva de alemán, con todo lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que había acontecido con el régimen nazista, etc., ¿no? Si hay algo que nos sume en el desasosiego es la irreversibilidad del dolor pasado. La irreversibilidad de la injusticia sufrida por los inocentes maltratados, humillados y asesinados. Una injusticia que queda más allá de las medidas de toda posible reparación que pudiera estar en manos del hombre. Y concluía este pensador que decía poseer poco oído para lo religioso: la pérdida de la esperanza en la resurrección no hace sino dejar detrás de sí un vacío bien tangible. Por eso, Benedicto XVI, en la segunda encíclica, sobre la esperanza, cuando habla del tema del juicio final y de la vida eterna, dice: en mi opinión, la argumentación, o una de las argumentaciones más fuertes para defender, para asumir el tema del juicio final, es precisamente esta. Este deseo de justicia que solamente nos da la esperanza en la resurrección, que no banaliza el mal en el mundo. Dicho esto, yo quisiera llegar a las consecuencias más de carácter operativo, por lo menos de conciencia, que no van a ser dos, muy rápidas. La primera es la conciencia de que nos encontramos en una fase histórica de cambio cultural, de ahí la incertidumbre. Hemos perdido la tierra firme precedente, nos hemos embarcado en una aventura, no vemos todavía tierra firme, es la sociedad líquida que decía Bauman, y vivimos todas las angustias que comporta la incertidumbre de un cambio cultural, de una fase histórica que está aconteciendo. En esa fase histórica es evidente, no hace falta que yo lo subraye, no soy, por otra parte, quien para hacerlo, la Iglesia no puede permanecer pasiva. Ahora, este desafío, que conlleva implicaciones de comunicación, ciertamente, es un desafío no solamente cultural.
A mí me parece que la actitud de comunicación que debemos tener cada uno de los aquí presentes no puede limitarse a salir al paso de lo que coyunturalmente en cada momento pueda presentarse. Precisamente porque estamos en un contexto de cambio cultural, precisamente porque estamos en una sociedad de la incertidumbre, tenemos que ser bien conscientes que el desafío no es coyuntural, es cultural. Y la comunicación no puede limitarse simplemente a ir poniendo parches a las situaciones que nos están presentando, sino que tenemos que tener una actitud activa, propositiva, positiva, de abrir esperanza, porque somos también agentes de creatividad cultural. Una fe, decía Juan Pablo II, que no se hace cultura, es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida. De ahí que el Santo Padre, como ustedes recordarán, valorice, prefiera, subraye la precedencia del tiempo con respecto al espacio. Es una imagen que utiliza también en la Evangelii Gaudium, y decía el Papa en este texto, darle prioridad al tiempo con respecto al espacio es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. A mí me parece, perdón por que lo diga así, ustedes disculparán la temerariedad de mi expresión, hoy en día hace falta mujeres y hombres en la Iglesia con los nervios serenos, gente que no se ponga nerviosa, gente que no tenga una visión negativa porque cree que estamos perdiendo espacios, sino personas con creatividad que saben poner en marcha procesos, que serán largos, como dice el Papa, procesos históricos, pero que son los que inciden, son los que realmente cambian los corazones. Poner parches simplemente es intentar salir al paso. Estamos ante un desafío mucho más grande. La segunda consecuencia que quería a ustedes presentarles es que lo visto de cara a la comunicación significa, por una parte, que con referencia al respeto a la dignidad de la persona, al que me he referido, cada uno de nosotros, la Iglesia en cuanto tal, y utilizo este lenguaje inclusivo porque, insisto, somos pueblo de Dios, todos somos Iglesia, todos tenemos que tener una conciencia del deber de comunicar y de evangelizar, todos, precisamente como consecuencia del respeto a la dignidad de las personas y, como dice el Santo Padre, de actitud, ¿no?, de quien sirve. No sé si ustedes vieron las imágenes en la televisión, bueno, quizás ustedes no, pero ahí en Roma yo las vi, cuando el Papa estuvo en la misa del Jueves Santo, lavando los pies en la cárcel, fue a celebrar la misa a la cárcel y lavó los pies a presos que hay allí, tanto mujeres como hombres. Y es muy emocionante, muy conmovedora la imagen del Papa arrodillándose ante una señora de origen africano, con un niñito que está en la cárcel, con su hijo pequeñito, y le lava los pies al hijo y después le lava los pies a ella. Y al lado tiene a otra señora, probablemente ya en este caso italiana, que llora muy conmovida. Es una imagen muy elocuente, ¿no?, de esta actitud de servicio a los demás, ¿no? Conciencia del deber de comunicar. En segundo lugar, con respecto a las ambigüedades a las que antes me refería, creo que es muy importante ser bien conscientes que no solo tenemos que elaborar respuestas coyunturales, sino proyectos culturales. Proyectos culturales. Y que, por lo tanto, con respecto a la inmediatez, hace falta elaborar oficinas de comunicación, proyectos de comunicación que tengan carácter interdisciplinar. Porque la comunicación requiere muchas veces capacidad de salir al paso de un modo, vamos a decirlo así, de un modo con soltura. Permítanme un ejemplo, con todo el respeto para el gran pueblo argentino, el señor obispo que está aquí presente, gran respeto. Pues me contaron una vez que estuve allí en este sitio, en Buenos Aires, me contó un amigo argentino que un amigo suyo tiene una niñita, o tenía, ahora ya ha crecido, tiene una niñita pequeñita, ¿no?, de unos 5, 6, 7 años probablemente debía tener. Iba a la escuela, la maestra era un poco anticlerical, la maestra de la niñita. Entonces, claro, evidentemente, cuando estaba en la clase con los niños no tenía actitudes críticas, ¿no?, con respecto a la Iglesia, etc. Pero a veces se transparentaban. Y entonces, un día la maestra empezó a hablar de los peces del mar.
Hay peces grandes y pequeños, de muchos colores, etc. Y dijo, y luego también hay unos tipos de peces que no son peces, que son muy grandes y además se caracterizan porque en lugar de alimentarse tragando, filtran el agua y se llaman ballenas. Entonces levanta la niñita, esta la mano, dice, maestra, pero mi papá ayer me leyó, antes de ir a dormir, que a Jonás se lo tragó una ballena. Vos sabéis, ¿no? La Biblia, pues en fin, es un cuento muy lindo para dar consuelo a las personas, ¿no? Pero no hay que tomárselo muy en serio, no sé cómo lo dijo, ¿no? La niñita, claro, los niños que están allí, como ustedes comprenderán, están pensando en el fútbol, ¿no? Con lo cual esa discusión les traía sin cuidado. Pero las niñas son más listas y entonces ella se dio cuenta de que, entonces insistía, ¿no? No, maestra, pero mi papá me leyó que la ballena se comió a Jonás. La maestra, no, es un cuento. Entonces al final la niña le dijo, mire, vamos a dejar la discusión, vamos a esperar a morirnos y cuando vayamos al cielo le preguntaremos a Jonás, Jonás, ¿la ballena te comió o no te comió? Y entonces la maestra le dijo, ¿y si cuando llegas al cielo resulta que Jonás está en el infierno? Entonces tendrá que preguntárselo usted. O sea, la comunicación requiere también una cierta capacidad, ¿verdad?, ¿no?, de salir al paso de las circunstancias. Pero, en mi opinión, la comunicación, además esta capacidad, ¿no?, de reaccionar, exige un mínimo de competencia. Porque la inmediatez requiere ser capaces de ir a lo esencial, con espíritu de discernimiento. Lo ha dicho de manera mucho más elocuente el señor cardenal en su discurso de saludo, hablando de la importancia de saber discernir, ¿no?, ese espíritu de discernimiento al que el Papa también nos está constantemente llamando. Capacidad de discernir, capacidad de asumir también decisiones prudenciales, pero eso supone el ir a lo esencial. Si no vamos a lo esencial, no somos capaces de discernir, y eso requiere elaboración intelectual, precisamente para salir al paso de la exigencia de inmediatez. Saber contrarrestar muchas veces preconceptos con el lenguaje de hoy, pero que están ahí metidos, ¿no? ¿Cuántas veces cada uno de ustedes habrá sentido, no sé si se ha pasado, ¿no?, pero es bastante frecuente el que a un católico, cuando uno se encuentra con una persona laicista o anticlerical y le empiezan a criticar la Iglesia, o un estamento de la Iglesia, es que los obispos son tal, es que los curas son tal, es que los frailes son tal. Yo no diga, no, pero yo es que soy católico, a mí eso me ha pasado, yo es que soy cura. No, es que tú eres distinto. El problema es que no conocen más que a uno. Hay muchos preconceptos hoy en día, muchos preconceptos. Hay que saber contrarrestarlos. Eso requiere pensamiento. Eso requiere equipos interdisciplinares que, yendo a lo esencial, porque hay pensamiento, después sepan también encontrar, según la sensibilidad contemporánea y los lenguajes de hoy, el modo de expresarlo. Pero con una sensibilidad contemporánea, insisto con el tema, me permito insistir con el tema del discernimiento, que no caiga en la mundanización, como dice el Papa. Y luego, evidentemente, que tengan relevancia existencial. Y eso, necesariamente, y con esto concluyo, supone volver siempre al Evangelio. Los comunicadores deben volver siempre al Evangelio. Y concluyo con esta cita que me parece que es bien elocuente, de esta necesidad de volver intelectual, pero también con capacidad de comunicación al Evangelio del Papa, donde dice, en la Evangelii Gaudium, dice, Él siempre puede, con su novedad, Cristo, renovar nuestra vida y nuestra comunidad. Y aunque atraviese épocas oscuras y de debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad divina. Es una cita, ustedes disculparán, a mí me encanta esta cita. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos.
métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo cultural. Pero eso, me permito subrayar, requiere por nuestra parte volver al Evangelio y un mínimo de pensamiento, y luego gente capaz de encontrar la palabra que incide. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. Muchas gracias. No hay una relevancia de la racionalidad económica, una lógica de la productividad y eficiencia. ¿No es este relato que hoy? Si quiere hacemos la pregunta. Perfecto, sí. Yo tengo aquí una pregunta que voy a intentar, dado que yo me he comido casi todo el tiempo previsto, de un modo muy rápido. Hace referencia a que no hay una, dice la pregunta, no hay una relevancia de la racionalidad económica, una lógica de la productividad y eficiencia, que esto es una pregunta muy seria, ¿no? Muy compleja también, yo no sé si soy competente para contestarla. Evidentemente que hay una relevancia. A mí me parece que hoy en día, y estos son los grandes desafíos de la Iglesia, es suscitar una cultura también en el ámbito de la economía que viva de la inspiración que da el Evangelio. Eso no significa una economía confesional, necesariamente confesional, la imagen no es la deductiva, sino la de la inspiración. Por eso caben opciones muy pluralistas y diversificadas, ¿no? Pero evidentemente que hay una racionalidad que es precisamente la de lo humano, y la economía hoy necesita, en mi modesta opinión, mucho más de humanidad. Mucho más de humanidad. Eso ya cómo se hace es competencia de los economistas que dialogan con los teólogos, que dialogan con los filósofos, con los sociólogos, etcétera, pero es evidente que es también, creo yo, uno de los grandes desafíos de una universidad, por ejemplo, como esta, y también del DUOC, el formar a personas capaces en el ámbito económico de generar una cultura mucho más humana del mercado, de la economía y, por lo tanto, mucho más de inspiración cristiana. Pero yo más no soy capaz de decir. Muy bien, muchas gracias.